Fate reacciona al Narutoverse, Amos Unlike Kelly Saber capítulo 11. Por Lorenz04 de Wattpad. Naruto ni Fate son de mi propiedad, ni las imágenes y vídeos todos. Ellos son de sus creadores. No olviden votar y comentar para apoyar a esta historia. La historia es de Neon Zangetsu y se llama Amos Unlike Kelly Saber. Todos observaban a Ente, el cual sostenía el orbe que había salido de la pantalla y había absorbido el libro dejándolo sin saber qué pasaría con el Naruto Berserker y el resto en la guerra por el Grial. Pero que pasara, necesitamos saber quiénes son esos que atacaron a Saber. Decía Q, esos montoneros atacaron a un Servant cuando no podía hacerles frente. Eso es cierto, pero, ¿por qué el Grial está haciendo estas cosas? Se decía la santa, era obvio que tenía que ver con Naruto, como se había dicho antes, ya que, al parecer, otro Servant iba a ser invocado como Berserker, pero de alguna forma Naruto salió. No se preocupe, tal parece que el orbe, cree que no es el momento para que vean más de dicho universo, decía Ente mientras el orbe flotaba levemente sobre la palma de su mano. ¿Y eso por qué sería? Decía Shirou, ellos habían sido traídos para ver el Naruto verso y ahora no podían ver más del universo visto, porque era eso. Tal vez se deba a la falta de más gente o tal vez simplemente no es el momento de ver más de dicho universo, decía Ente mientras caminaba por la sala. Ante lo dicho varios tenían las dudas, ¿acaso faltaban más? Pero si ellos fueron los únicos traídos ¿o acaso ya habían llegado otros a ese lugar? Ante lo dicho el mago de las flores pensaba y llegó a tener una idea, del mundo que hayan estado viendo habían varios de dicho lugar, ¿acaso necesitarían a alguien de dicho mundo? ¿Y ahora qué haremos? Decía Ilya, justamente el libro ya no estaba con ellos y regresó a dicha forma de orbe que salió de la pantalla. Supongo que algo pasará, decía Atlanta, ella estaba preocupada, todo lo que había pasado le hizo sentir varias emociones y no ayudaba el ver que al parecer tendría que hacerle frente a unos nuevos enemigos, solo podía rezar porque ella y Naruto pudiesen salir bien. Parece que llegara un nuevo invitado, eran las palabras de Ente al ver cómo el piso donde él invocó a sus invitados volvió a brillar. Tras lo dicho todos miraron el lugar, el pentagrama en el suelo empezó a iluminarse en variados colores hasta que paró en una mezclar de negro y rojo y en un instante un brillo los cegó. «¿Qué acaba de pasar?», decía la gorgona, el brillo la había cegado en conjunto con el resto del grupo. «Bienvenidos seas, héroe», eran las palabras de Ente a alguien. «¿Que dónde estoy?», eran las palabras de dicho Servant, él estaba relajado, había sido derrotado pero estaba feliz. Al disiparse el brillo todos miraron al recién llegados y era nada más ni menos al Servant saber que habían visto ser atacado por esos Servants. «Es Siegfried», decía anodado el joven Emilia, «pero ¿cómo era posible esto?». «Vaya, veo que me conocen, es un gusto conocerlos», decía el dragón Slayer, él no sentía ninguna malicia pero algo se sentía familiar. «Vaya, es bueno verte vivo, sabes, veo que lograste escaparte de esos bastardos», decía el peliazul al saber el cual estaba confuso. «Les ruego que me disculpen, pero ¿a qué se refieren?», decía el espadachín portador de Balmung. «Esto disculpa saber qué es lo último que recuerdas», eran las palabras de la Santa de Orleans al recién llegado. Ante lo dicho el Servant los veía, él sabía lo último que había estado haciendo. «Visto en la forma que ustedes ya saben de mí, creo que no hará daño decirlo, pero estaba en un lugar recordando mi anterior enfrentamiento con Saber», decía el dragón Slayer, él no diría el nombre de Mordred por el respeto que le tenía por su enfrentamiento. «¿O te refieres a Mordred?». «Sin duda alguna fue un buen combate», decía el mago de las flores que arrastraba a Artoria. Al ver al mago el Servant Saber, miró a su rival de espadas, le alegraba verla, pero ¿dónde estaba Berserker? «Oh Saber, me alegra verte, veo que has cambiado tu vestimenta y a todo esto, ¿dónde está Berserker?», preguntaba el espadachín. «Yo no soy ella», fue la respuesta de Artoria, porque la gente tenía la costumbre de confundirla con alguien más. Antes fue Caster en la Cuarta Guerra y a Saber. La escena sorprendió a los presentes por la reacción del rey de los caballeros, sin duda alguna Mordred debió haber heredado su carácter. «Oh, esto es una larga historia, pero ella es su padre», decía el mago al saber el cual estaba confuso por lo dicho. «Oh, ya veo», decía el dragón Slayer, si Mordred era el caballero de la traición y sabía por antes quién era, tenía una idea de quién era la rubia de frente, el rey de los caballeros Arthur Pendragon, era raro ver que era una mujer. «Sin duda alguna tenemos muchas cosas que hablar aquí», decía Archer, además de que tenía curiosidad si Saber conoció a esa otra versión suya. «¿Y qué es lo que hacen aquí?», preguntaba el asesino de dragones, era raro ver a varios Servants y magos juntos y que estos no estuvieran peleando. «Usted, en conjunto con el resto, fueron traídos para ver el Naruto verso», decía Ente al peli plata, el cual asentía por lo dicho.
Naruto verso. Suena raro e inusual, decía el Servant. Oh, no te preocupes, solo estamos viendo otras realidades de Berserker, además aquí tenemos a unos conocidos para ti, decía el mago de las flores mientras señalaba a la Ruler y a la Archer, las cuales veían al saber. Ya veo, supongo que no tengo de otra, decía el saber, tal vez podía haber más de otros compañeros de armas L como Berserker y saber esto era interesante. ¿Y ahora qué haremos? Cuestionaba la Tosaka Ente. Solo esperen, decía Ente, para que el orbe se separase de su mano y este voalde por el lugar dando vueltas. El orbe voló y se paró enfrente de Rin pero se alejó de ella, luego enfrente de Shirou pero se alejó, el mismo acto fue con todos hasta que se paró enfrente de la vista de Rider, la cual veía el orbe flotar enfrente suya. ¿Nos hará el honor de tocarlo, Servant Rider? Decía Ente para que dicha Servant tocaste el orbe. Una vez más el orbe, tras ser tocado, cambió levemente su color a uno rojizo y salió volando a la pantalla. Tras unos segundos un libro salió flotando hasta el regazo de la Servant. ¿Qué dice Rider? Preguntaba el Emilla a la peli morada. Dice Amos Tunlikel y saber, eran las palabras de la Gorgona. ¿Acaso Naruto era un espadachín? Un momento, también puede ser saber, decía Rin, que tan roto era Naruto o que tan habilidoso. Vaya, eso es interesante, decía Siegfried, tal parece que Berserker también podía ser de su clase, le gustaría hacerle frente en un duelo, porque sentía que podía estar a la par o superior a su enfrentamiento con Mordred. Supongo que empezaré a leer, decía la Rider para empezar a abrir el libro. Amos Tunlikel y saber. Quema el puente. Pero jefe, nuestros hombres todavía están allá arriba, idiota. No te pago para que pienses. Quémalo. Ahora mismo. Lo leído por Rider molestó a varios al oír lo sucedido. ¡Qué bastardo!, decía Archer al oír la voz. ¿Pero qué tiene que ver esto con Naruto? Se decía a Toria, ¿acaso Naruto estuvo indicado con esos tipos? Una decisión que creó una leyenda. El saber más improbable, tomé la espada. Cogí la hoja. Vaya, esto es muy familiar, decía Merlin, ahora tenía curiosidad por ver la espada de Naruto. Ante lo dicho por el mago de las flores Artoria, tuvo que darle la razón, su inicio parecía similar al suyo. Lo levanté alto y lo derribé estrellándose contra el cráneo de un hombre. Lo dicho los sorprendió al ver como un tajo degolló el cuerpo de alguien. Oh, hasta ahí son las similitudes, decía el mago al ver tanto la arma y la primera acción que se hizo con ella. ¿Acaso Naruto hizo eso? Decía alarmada la Tosaka por lo visto. El arma de Zabuza, esa espantosa cuchilla manchada de sangre. La llamaban Kubikirich, también conocido como el cuchillo de trinchera decapitador. Espada cortada. La cuchilla de cabeza. Un arma legendaria, más grande que yo y 3 veces más pesada. Tendrías que ser increíblemente valiente, o severamente estúpido, para tratar de blandir un arma como esa a los 13 años. Sin embargo, lo hice. Cortaba la carne y la armadura como el papel. Como si no estuvieran allí. A veces todavía escucho sus gritos en mis sueños. Mis pesadillas, tal vez la espada me eligió a mí. Tal vez no. Ante lo leído todos pudieron apreciar más la espada de la cual hablaban y tenían que estar de acuerdo, su forma era gigantesca y más al ver como un Naruto más pequeño la usó. ¿Cómo es posible eso? Decía el Emilla, la hoja de la espada se veía que era pesada y su forma no la ayudaba a ser ligera y más al ver como un niño hacía uso de dicha hoja. Vaya, eso debe ser muy exigente, decía Siegfried, nunca se imaginó que Berserker tuviese eso guardado. Creo que eso explica su anormal fuerza, decía Iggy al ver la Esoada en Naruto, le recordó a la arma de su Berserker. Tal vez se hubiera contentado con pudrirse en el suelo con su antiguo portador. Entonces no la heredero o la consiguió, decía la saber al ver la espada y ver que Naruto se adueñó de ella. No lo dejé. No, supongo que se podría decir que no pude. Pero, ¿qué opción tenía? El puente estaba ardiendo. Todo estaba en llamas. Todo quemado. Niebla, carne, piedra. No teníamos a dónde correr. Todos iban a morir si no hacía algo. Era mi primera misión real, y en su lugar nos enfrentamos a una multitud de matones destartalados. Debería haber sido una presa fácil. Pero estábamos agotados, sin opciones ni chakra. Nos harían daño, nos desangrarían. Se fueron a acabar con nosotros. Medio ciego, sangrando por mi ojo derecho, mi rostro quemado, casi enloquecido de rabia y nada más que esa espada a la vista. Así que usé la espada. Y los maté a todos. Ante lo dicho todos vieron el paisaje y lo dicho, les sorprendió al ver la cantidad de gente muerta en el puente. No puede ser, decía Jeanne sorprendida al ver el estado de Naruto y a lo que tuvo que hacer para vivir otro día.
Pero esto no tiene sentido, si dice que perdió el ojo, porque al que estábamos viendo tenía perfectamente sus ojos, decía la Pendragon, ya que lo que veía en la pantalla era una herida muy grave. EOS se debe a, como les dije, a veces entre universos, si bien están las constantes también hay leves variaciones y ustedes acaban de ver una de ellas, decía el encapuchado al grupo. Ante lo dicho, varios se preguntaron cómo serían sus vidas si tan solo una cosa hubiera cambiado. Mi equipo nunca me miró igual después de eso. No puedo culparlos. ¿Entonces no estaba solo?, decía Shirogane al ver a otros tres que acompañaban a Naruto. Vaya, no podría culparlos, decía Rin al ver la escena de la gente muerta. Si Naruto hizo eso a su corta edad, tenía sentido todo lo que había visto. Pero eso no explica cómo los llevo a la paz, o tal vez eso solo lo logro berserker, se decía entre murmullos el joven Emilia ante lo visto y las claras diferencias entre este saber y berserker. Todavía recuerdo ese agarre quemado chamuscando mis dedos, quemando mi palma mientras gritaba. Al principio me tomó toda mi fuerza solo balancearlo, pero lo hice. Sé más fácil después de un tiempo. A partir de ese día, mi mundo cambió para siempre. La maldita cosa era casi imposible de balancear a mi tamaño, incluso con chakra, pero aún así, me aferré a ella, aunque solo fuera porque me sentía responsable de la sangre que había derramado. Eventualmente, me convertí en un maldito as, me volví lo suficientemente fuerte como para blandirla con una sola mano. Casi desearía no haberlo hecho. Supo llevar su estilo a un nuevo nivel, decía el saber Dragon Slayer al ver cómo Naruto pasó de tener un gran problema con dicha arma a tenerla como una extensión de sí mismo. Para entonces me había dado a conocer por ello. El demonio de la espada, algunos me llamaron. Prefiero ser llamado el santo de la espada. Vaya, entonces este Naruto se hizo de temer, decía Rider al ver cómo la gente lo llamó y cómo claramente a este le di gusto tal título por el que le llamaron. Vaya, eso es muy raro, decía Jeanne al ver la clara preferencia del rubio por un título menos amenazador. Los santos salvan a la gente, o al menos lo intentan. Lo intentan y lo intentan y lo intentan. Ante lo dicho, varios asintieron por lo dicho, en especial Jeanne, ella siempre trató de ayudar a todos. Demonios, los demonios no salvan a nadie. Solo matan. Rasgan, desgarran y destruyen sin piedad. ¿De qué sirve un demonio? Destruyen a amigos y enemigos por igual y solo dejan la ruina a su paso. No quería ser conocido como alguien. Así que me esforcé por cambiar eso. Me gusta pensar que funcionó, por un tiempo. Dios sabe que me gané suficientes nombres. Saber. Espadachín de las sombras. Un baluarte entre el bien y el mal. Protector de los inocentes. Defensor de los débiles. Vaya, esos son varios títulos, decía Q, ante la forma en que el rubio logró que lo llamaran. Todavía faltan más, decía Medusa al resto, y la verdad estos títulos le sorprenderían por a quién iban dirigidos. Asesino de familiares. Ante lo dicho, a Artoria se le vino a la mente su hija. Rompe juramentos. Tras lo dicho, Archer se sorprendió por lo dicho a la par que Shiro por lo dicho. El hombre sin honor. Vaya, sin duda es muy diferente a Berserker, este Naruto, decía el saber ante la amplia variedad de títulos los cuales le fueron otorgados durante su vida. Pero ahora el honor no gana batallas, ¿verdad, pajarito? Los hombres lo hacen. Las espadas sí. En eso está muy equivocado, murmuró la Pendragon, que tenía de malo ser honorable. ¿Y los ninjas? Vamos. No sabemos casi nada del honor. Espadachines aún menos, he encontrado. Vaya, sin duda su época debió ser muy diferente, decía el mago de las flores, que tan salvaje fue la época en la que el rubio vivió. Vaya, esa no la vi venir, decía Q, espadachines que no tenía honor. Si se decía que los espadachines eran los que tenía como cosa más sagrada el honor y más en combate. A veces, todo en lo que puedes confiar es en la espada que tienes en las manos. Una hoja puede romperse, pero nunca te traicionará. Algunas se rompieron a veces cuando presioné demasiado, pero la primera siempre se reparó solo. Unas pocas gotas de sangre eran un pequeño precio a pagar por su lealtad. A cambio, me ayudó a luchar contra mis enemigos. Tantos enemigos. Se mantuvo firme cuando le corté la cabeza a una serpiente. No me falló cuando vengué la muerte de mi maestro. Incluso soportó el surgimiento de una diosa de otro mundo y su ejército. Esa espada me ayudó a salvar el mundo. Ante lo leído por Rider, todos pudieron ver otras espadas, más algunas llamativas y otras más simples, las cuales pasaron rápido en la pantalla hasta que pudieron ver la forma de una especie de serpiente gigante y deforme. ¿Qué clase de cosa es esa?, decía Atlanta al ver la cosa que Naruto degolló. Ese fue uno de sus tantos enemigos llamado Orochimaru, decía Ente mientras señalaba la pantalla.
Vaya, se ve horrible, decía Q, ¿quién podría verse de esa forma? Vaya, sin duda tuvo enemigos muy peculiares, decía la Rider asqueada por la forma de la serpiente. ¿Y quiénes eran los otros? Decir Rin al haber visto a un tipo con una vestimenta negra y una especie de perforaciones y lo que se podría decir una mujer divina. Esos fueron otros con los cuales tuvo sus enfrentamientos más mortales, un hombre con el poder de Dios y una diosa, decía Ente mientras veían borrosamente la imagen del tipo del chaleco negro y la diosa. Vaya, entonces no bromeaba con lo de hacerle frente a una diosa, decía Medusa, no sabía si Naruto era muy valiente o muy estúpido para enfrentar a un dios. Sin duda debió ser un fastidio, decía Archer, por lo visto cada enemigo del rubio era aún más raro que el anterior. Eso es cierto, pero aún faltan uno, decía la Pendragón, al recordar cómo Naruto comparó a Shirou con uno de sus enemigos, un tal Madara, se le hacía raro no verlo ahí. Sin embargo, a pesar de todo lo que he hecho, todavía me maldicen. Vaya, esa es la hipocresía en su máximo esplendor, decía Q, ante lo escuchado. El hombre sin honor. Lo admitiré. El honor es inútil en una pelea. El honor hace que te maten más rápido que un cuchillo en la espalda. ¿Por qué relajar tus golpes? El honor no mató a ese hombre enmascarado, yo lo hice. Lo engañé. Lo tomé por sorpresa y lo corté por la mitad cuando no estaba preparado. Todavía no sé quién estaba detrás de esa máscara. Francamente, no me importa. Ante lo dicho, Artoria se molestó. Si antes tenía 6 problemas con Berserker, con la versión Saber tendría más problemas por su forma de actuar. Vaya, eso debió ser horrible, decía Shirou, al ver como un tipo con una máscara infantil fue partido a la mitad sin piedad por el rubio. Debió haberle tenido un odio o algún resentimiento a él, decía Jeanne, ya que vio en la cara del rubio un claro disgusto por el enmascarado y una enorme alegría al verlo sin vida. Cierto tal era muy problemático y Corote el problema de raíz, decía el mago. Este sería un misterio, ya que por lo dicho no sabían si Naruto Berserker también le hizo frente, tal vez, pero no hubo mención de dicho sujeto. Rompedor de juramentos. Ante lo dicho, tanto Shirou y Archer se interesaron por lo dicho. Dime, ¿qué juramentos rompí? Tantos votos. Te hacen jurar y jurar. Protege el pueblo. Obedece a tu Kage. Defiende a los débiles. Mantén la paz. Intenté hacer todo eso y más. No. Es demasiado. No importa lo que hagas, estás renunciando a un voto o al otro. Hice lo que pensé que era correcto y protegí a los que me importaban. No salí de mi camino para ser cruel. Si eso me convierte en un rompejuramentos, que así sea. Empuñé 9 espadas en mi vida, y siempre en nombre de mi moral. Ya veo, es muy diferente, decía entre murmullos Archer. Naruto estaba feliz con lo hecho, al contrario de él. Esto es cada vez más confuso, decía Shirou. ¿En serio la gente lo vio mal por hacerlo mejor por la gente que él apreciaba? ¿Acaso eso no era ser un héroe? Asesino de parientes. Ante el título leído, tanto Artoria y Merlin veían más interesados en esta parte, al conocer a alguien que podía fácilmente llevar también ese título. ¿Soy así por matar a alguien cercano a mí? Quizás lo soy. Bien. Hazlo a tu manera, Grial. Esto es bastante raro, decía Ilya. Al parecer este Grial no estaba como el anterior, el cual veía al rubio como una clase de anomalía. Entonces levantemos una copa inexistente por él. ¿Qué Uchiha era? Brindo por Uchiha Sasuke, el primero de su nombre, el último de su clan, y por la espada que le clavé en la espalda. Mi compañero de equipo, mi rival, mi enemigo. Él era mi amigo. Él era familia. Le odiaba. Lo amaba como al hermano que nunca había tenido. Y ahora está muerto. Todo porque no podía dejar ir un rencor estúpido. Dejó que lo consumiera, cuerpo y alma. Su verdadero hermano murió por él en vano, pero aún así traté de salvarlo. Podría haber tomado mi mano. Podríamos haber sido un equipo otra vez. En cambio, me apuñaló con un kunai envenenado. Se había convertido en un peligro para sí mismo y para el pueblo. No se le podía permitir vivir. Ante lo dicho, la gente se confundió. ¿Acaso Naruto era el malo o el bueno? Por lo dicho. Debió ser algo sumamente difícil de hacer, decía el Peliplata. Por lo dicho podía oír un tanto de culpa. Puede, pero hizo lo correcto, decía Archer. Tal parece que Naruto le dio varias oportunidades y el otro las desechó como si nada. No podía culparlo por dar fin al asunto. Estaba casi ciego cuando finalmente lo corté, ¿lo sabías? Ante lo dicho, todos vieron al tal Sasuke y podían verlo como un hombre perdido, además de lo dicho por el rubio sobre el estado del chico. Vaya, no se ve nada bien, decía la Arquear al ver cómo el pelinegro parecía tener la mirada perdida. Delirando loco también. Corrió cuando se dio cuenta de que no podía ganar. Todavía recuerdo sus últimas palabras. Quemaré a todos.
Me siseó mientras se ahogaba con su propia sangre. Voy a quemar todo de ti. Vaya, se nota el cariño que le tenía, decía Merlin. A él le sonó como un niño enojado por no conseguir lo que quería. Quemarnos en nuestras casas, dijo. Quemarnos en nuestras camas hasta que estuviéramos muertos. ¿Sabes? No creo que esperara morir. Probablemente iba a sobrevivir de alguna manera, conseguir nuevos ojos y matarnos a todos mientras dormíamos. Después de todo, había logrado escapar o peor aún con ayuda antes. Pero no esta vez. Le corté la garganta para asegurarme de que eso no sucediera. Ahí es donde Sakura me encontró. Ella me juzgó, por supuesto. Ella nunca me dijo nada después de eso, en realidad. Solo me miró con esos tristes ojos verdes. Sí, pude ver por qué la gente me nombraría asesino de parientes después de eso. Ante lo leído, todos pudieron apreciar cómo Naruto tuvo la mínima piedad de matarlo y dejar el asunto de una vez por todas mientras era visto por una peligrosa. Vaya, eso fue duro, decía Jeanne. Podía decirse que Naruto podía encontrar otra cosa para terminar las cosas, pero no podía juzgarlo. Probablemente fue ella la que inició dicho rumor, decía Q al ver a la chica rosada. Probablemente se ve como si hubieran matado a su amor, decía la Rider al ver la cara de la chica y preguntarse qué relación tenía esta con el chico que mató a Naruto. ¿Sucede algo, Merlin?, decía la rey de los caballeros a su mago al verlo pensativo. Si solo me llamo eso de los ojos, ¿te podrías decirnos algo?, preguntó el gran mago al ser que los trajo. Claro, Sasuke pertenecía a un clan cuyo poder podía usarse en los ojos y darles acceso a unas técnicas poderosas, decía para sorpresa del grupo que unos ojos puedan hacer eso. Vaya, sin duda su era debió ser muy única, decía Rider. Ella tenía curiosidad por qué tipo de poder ocular era el del clan del chico. Desearía que hubiera escuchado. Ojalá no hubiera pasado. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Puedo entender eso, murmuraba Artoria. Ella se arrepentía mucho de las cosas que hizo, por eso ella lucharía por su deseo. Ojalá ese puente nunca se hubiera quemado. Tal vez ese es el punto de diferencia de este Naruto con Berserker, decía Atlanta. Tal parece que dicho puente fue un antes y después para el rubio. Ojalá nunca hubiera cogido esa maldita cuchilla. Ante lo dicho, Artoria sintió una especie de déjà vu. Eso era una cosa que ella también deseaba por culpa de su incompetencia. La gente murió. Tal vez si alguien mejor la hubiera tomado, las cosas hubieran sido diferentes. Ojalá nunca hubiera visto el mundo como realmente era. Desearía haber seguido siendo ese niño ingenuo y tonto, sin ninguna preocupación en el mundo. Bienvenido a la realidad, decía Archer. Él hubiera querido saber eso mucho antes. De esa forma no hubiera terminado de esta forma. Deseo, solo una vez en mi vida, salvar a alguien que lo necesite. Alguien que no me maldiga por ayudarlo. ¿Es eso mucho pedir? No me importa lo que me cueste. ¿Quieres un brazo? Puedes tenerlo. Daría mi otro ojo si pudiera. Que así sea. Que esa sea mi redención. Déjame ser convocado para que pueda poner fin a las cosas. Déjame ser convocado antes de que finalmente me vuelva loco aquí en la oscuridad, por favor. Lo puedo entender, decía para sí mismo el saber. Él también deseaba eso. Por lo menos uno de sus sueños se cumplió. Solo podía desear porque esta versión de Berserker pudiese lograr su meta. Ante lo dicho, Rider solo podía maldecirse por lo que tenía que leer. 000, los gusanos se retorcieron. Ante lo leído, todos pudieron apreciar la vista de una especie de gusanos horribles los cuales se retorcía. Qué cosa más horrible, decía ante lo visto. ¿Pero por qué vemos esto?, decía el hijo de Kiritsugu ante lo visto. Sakura aspiró profundamente entre dientes y cerró los ojos con fuerza mientras sus circuitos mágicos se encendían con una intensidad candente. Todavía los gusanos se retorcían. Tanto a sus pies como dentro de su cuerpo, el dolor abrasador arriba y abajo a lo largo de su columna. Mientras estaba sentada en el hoyo, su cuerpo doblado en dos en otro estallido de dolor espantoso. Ella no gritaría. Se negó a gritar, se negó a darle al abuelo la satisfacción. Si ella gritaba ahora, él no detendría el ritual, solo la golpearía o, peor aún, manipularía a los gusanos para obtener más poder de ella. Ante los visto, un asco y horror invadió a los presentes al ver cómo la joven chica de la edad de Shiroro y Rin estaba con esos gusanos. Mientras el dúo de magos de la Quinta Guerra veían horrorizados la pantalla, ¿acaso Sakura estaba sufriendo eso? ¿Qué es eso?, decía el pelirroja al ver a Sakura con una cara que nunca había visto en ella. Parecía rota. ¿Y por qué se decía que ésta se negaba a darle la satisfacción a su abuelo? Oh Dios mío, decía Lactosaka al ver a Sakura. ¿Acaso ella estaba pasando por esto todo este tiempo? Un momento, ¿acaso ella estaba en la guerra?
Esto es de lo más repugnante que he visto, decía el mago asqueado, por lo visto ni Morgan se rebajará a hacer tal cosa. Ahora era una Matou, y había soportado cosas peores que esto. Mucho peor. Ante lo dicho, Ryder solo podía maldecir. Esto era lo peor que quería que pasara, que la gente viera el estado de su máster. Pobre niña, decía la santa, que famial más horrenda le tocó a la chica. Entonces ella permanecería en silencio en esto, solo para fastidiarlo. Otro rayo de agonía sacudió su espalda. Ante la escena, Shirou se horrorizó al ver cómo Sakura estaba sufriendo. Así ella estaba pasando por esto, él nunca la había visto lastimada, ¿o acaso ella le estaba engañando? No lloraré, cantó en un mantra silencioso, agarrándose los hombros. No llores, no llores, no llores. Ella no había querido nada de esto. Ni la guerra, ni el ritual, ni nada de la lucha que estaba por venir. La suya era un alma gentil. No disfrutaba del combate como la mayoría de los magos. Ella solo quería pasar los días pacíficos que le quedaban con Senpai. Incluso si él no se dio cuenta de cómo se sentía, ella estaba feliz de estar cerca de él. Sin embargo, el abuelo había sido casi implacable, amenazando con ese único rayo de sol hasta que ella finalmente cumplió. Había pensado que esto sería simple. Invoque a un servant, use ese maldito libro para dárselos a Shinji, y lávese las manos del asunto. Pobre chica, decía Q ante la pésima suerte que tuvo la chica al ser elegida por el Grial y tener Q pasase por eso. Ante lo dicho, Archer solo pudo maldecir otra vez, como su estupidez le había no dejado ver estas cosas. ¿A qué se refiere con días? Decía el Emilia confundido y alarmado para no escuchar lo demás. ¿Acaso Sakura estaba demasiado grave? Eran por esas cosas. Shirou, tranquilo, alarmándote no lograrás algo más, necesitas relajarte, decía la sabera su máster. Era la primera vez que lo veía perder su estado optimista. Tras un tiempo el Emilia se calmó, pero ni dejaba de ver con miedo la pantalla. ¿Acaso él perdería a Sakura? Él necesitaba hablar con ella. Mientras a todo esto Rin veía con sorpresa todo lo visto. ¿Acaso su padre sabía de esto? ¿Cuánto tiempo Sakura llevaba viviendo eso? Veo que la conoces, ¿es acaso alguien importante para ti? Decía el mago a la joven. Ante lo dicho, la chica solo asintió. Esto está muy mal, solo ruego porque al que ustedes conocen no haya pasado por eso, o de lo contrario necesitarán un milagro con ella, decía el mago Incubus. Si la chica llevaba tiempo con esos gusanos, solo era cuestión de tiempo para morir, no estaba preparada para el dolor. Cada célula de su cuerpo le gritó. Cada músculo se apretó como uno solo. Hizo que los gusanos se retorcieran en agonía, lo que a su vez le quitó cada vez más energía a cada momento. Iba a morir si esto continuaba, pero no tenía forma de detenerlo. Lo que sea que había respondido tenía sus reservas agarradas por la garganta y las estrangulaba con cada momento que pasaba. Al ritmo en que su energía se estaba agotando, alguien había respondido. Debe haber sido absolutamente monstruoso drenarla tan rápido. Si esto continuaba demasiado tiempo, sus circuitos mágicos no tenían ninguna posibilidad de sostener el esfuerzo, y mucho menos su vida. No quería perecer, pero podía sentir que su vida se le escapaba con cada segundo que pasaba. Ante lo dicho, varios ya sabían el porqué del agotamiento de la chica, era obvio a quién estaba invocando, no era una sorpresa que ella fuese drenada, ya sabían que Naruto podía ser berserker, una de las clases que más mana necesitan, siendo saber la cosa no cambiaría mucho. Voy a morir aquí. Mientras tanto, su abuelo se inclinaba sobre su bastón, burlándose de su sufrimiento. No te desmorones ahora, niña. Su voz áspera y gutural hizo que Sakura apretara los dientes. Sería una pena después de todo este esfuerzo. Ante lo dicho por el viejo, todos se molestaron y no mentiría si no les gustaría golpear al bastardo o ir más viejo que sea. Mátalo. Algo oscuro y feo asomaba la cabeza en el dulce corazón de Sakura mientras levantaba la cabeza para mirarlo. Voy a matarlo algún día. Quizá ahora, si puedo evitarlo. Ante lo dicho, Shirou se sorprendió por lo pensado por su amiga, pero por lo visto no podía jugarla. Si el viejo era causante de su sufrimiento, Sakura era demasiado importante para él. Zouken también debe haberlo visto, porque su postura, una vez perezosa, se volvió rígida como una piedra. No hizo ningún movimiento para retirarse, pero seguramente la estaba observando ahora. Bien. Esa parte pequeña y oscura de ella canturreaba como un amante perdido en su oído, incluso mientras trataba de negarlo. Él debería temerte. Una vez que estés completo, lo aplastarás como el gusano que es. Déjalo probar, solo probar, cuidado ahora, niña. La voz de su supuesto guardián se elevó en un retumbante reproche. ¿Quieres que te tire de nuevo al pozo? Ese tipo es el mayor bastardo, decía Q, ante el viejo patético que se creía la gran cosa.
Ojalá salga pronto, rogaba Rin. Era obvio que Naruto saldría del ritual, solo podía desear que Naruto la salvaste del lugar. Ella le apretó los dientes, incluso cuando su cuerpo se convulsionó. Preferiría morir. Como si enviara ese mismo pensamiento, el dolor se detuvo. Con un sorprendente destello de luz, risas y sonido, tanto sonido. La tensión en los circuitos de Sakura cesó. La onda de choque ciertamente no lo hizo. Un fuerte estallido de luz roja surgió del círculo de invocación y se estrelló contra el pecho de su mentor para enviarlo despatarrado al suelo en una columna de piedra partida y mampostería destrozada. Sakura podría haberse reído, pero solo logró un pequeño grito ahogado. Sus circuitos estaban al rojo vivo, cada respiración se convertía en vapor. Alguien se estaba riendo y, con una extraña punzada de alivio, se dio cuenta de que no era el viejo gusano. Menos mal, decía Archer, finalmente Naruto fue invocado. Ante lo visto Medusa, solo podía alegrarse, pero estaba triste al ver que Sakura pudo haber obtenido a alguien mejor que la protegiese. ¿Por qué estaba sonriendo? Ahora esto es de lo que hablaba. Una voz áspera y arrastrada retumbó desde el humo mientras se despejaba, reverberando ásperamente contra las paredes, ondulando con poder. Finalmente, una clase en la que puedo acomodarme. Servant, saber. He respondido a tu llamada, Master. La frente pálida de Zouken se alzó cuando el humo se disipó para revelar al recién llegado, pero estaba demasiado ocupado poniendo su dolorido cuerpo en posición vertical para protestar. Vaya otra gran entrada, pero creo que la de Berserker fue más emocionante, decía el mago Incubus ante lo visto. Si hubiera tenido aliento, Sakura habría llorado. Lo dicho sorprendió por lo dicho, cualquier mago se alegraría por lo sucedido. Ella había sacado la carta más fuerte de la guerra del Grial. Saber. De algún modo, había ido y sacado la carta más fuerte. A pesar de lo que algunos verían como una victoria sin igual, Sakura quería llorar. Esto ya no es divertido, es deprímete, decía Q, acaso la chica estaba maldita. El abuelo nunca la dejaría estar en paz. Si intentaba endosarle este nuevo servant a Shinji, y una parte de ella no se estremecía solo de pensar en él, nunca podría escapar realmente de esta guerra. En cualquier caso, había sido ingenua al creer lo contrario. Se había probado a sí misma capaz de atrapar a uno de los sirvientes más poderosos para esta guerra, aunque esa no había sido su intención en ese momento. Por el contrario, esperaba convocar a un debilucho, alguien que pudiera perder rápidamente y por lo tanto sacarla de la guerra. Ante lo dicho, Rider se entristeció ante lo dicho. Un momento, Shinji también está metido en esto. Decían tanto Rin y Shirou, ¿acaso él sabía de todo lo que había pasado Sakura? Aún así, al menos podía mirar a su servant. Canoso pero no viejo, sin embargo, irradiaba una especie de encanto tosco. Un parche en el ojo solitario ocultaba su ojo derecho y una fea cicatriz detrás de él, pero no hizo nada para ocultar las horribles quemaduras que estropeaban ese lado de su rostro, ni su cabello rubio desgreñado y sus mejillas con bigotes, su mandíbula enmarcada por una barba desgastada. Sin embargo, cuanto más lo miraba, más sospechaba que ese desaliñado trozo de tela negra envuelto alrededor de su cabeza tenía algún otro propósito. Uno que ella no podía entender del todo. Ante la apariencia de Naruto podían apreciar las diferencias entre ambos, siendo Berserker un rubio y Saber un rubio canoso y con su parche el cual le daba un semblante más serio a Berserker. Vaya que son muy diferentes, decía la Esnata con un leve rubor al ver la apariencia de Saber. Vaya, no le queda nada mal el blanco, decía el mago al ver cómo Naruto iba por su estilo, solo le faltaba dejarse el cabello más largo. Sin duda no creí ver a Naruto con ese estilo, decía Atlanta al ver al rubio e hiperactivo Berserker con un aire más maduro. Esto es demasiado raro, comentaba Archer ante la forma de ex rubio, parecía más serio. ¿Por qué Archer? Cuestionaba la Tosaka a su servant. Si mal no recuerdo, Berserker llegó hasta ser bisabuelo y este no parece Gen 4 la edad del otro y sin embargo este tiene un semblante más serio, decía Archer ante las claras diferencias de ambas versiones del rubio. Oh, vamos, a cierta edad, te deja de importar lo que los demás piensen de ti, decía el mago de la mesa redonda que tenía de malo actuar infantil para tener diversión. Finalmente, su mirada se desplazó al resto de él, y lo que encontró allí solo sirvió para confirmar sus sospechas de que se trataba de un Saber. Parecía una especie de samurái feudal con una armadura mínima y ella vislumbró músculos delgados y acordonados debajo de una capa de color negro anaranjado detrás de los pantalones Akama que podrían haber sido pantalones alguna vez. Vaya, eso se ve interesante, decía la rey de los caballeros ante la vestimenta del rubio. Nunca imagina con verlo con una armadura con la forma en que lo vio batallar.
9 vainas separadas adornaban su cuerpo en los lugares más extraños, largas y cortas. ¿Quién podría necesitar tantas cuchillas? ¿Y por qué tenía cada vaina vacía? Un estilo de nieve espadas, se decía Siegfried. ¿Acaso el rubio canoso tenía unas? Mientras eso sucedía, Artoria se preguntaba cómo alguien podía hacer de varias espadas y dónde la tenía. Peor era la espada que llevaba. Más una cuchilla que una hoja real, dominaba su ancha espalda, pero la levantó con facilidad. Una sola mano agarró su empuñadura gastada, golpeando distraídamente la parte posterior desafilada de la hoja contra sus hombros con un sonido constante de clac clac clac, mientras sus pies descalzos se movían contra el suelo de piedra. Un solitario ojo azul revoloteó por las catacumbas, deteniéndose brevemente en Zouken, antes de volverse hacia ella. No había ira al acecho allí, solo una curiosidad silenciosa. Ese singular orbe azul se arrugó ligeramente, tal vez sintiendo lástima por ella y los temblores que se desvanecían y que aún sacudían su cuerpo. Ante lo dicho, todos podían ver la forma de actuar del rubio, no sabían qué podía pasar ya que este era claramente muy diferente a Berserker. Él frunció los labios y ella vislumbró una extraña y delgada aguja de metal, ¿o era una caña? Apretada entre sus dientes antes de que hablara. ¿Tienes un nombre, pajarito? ¿O vas a seguir boquiabierta todo el día? Ante lo dicho, todos se sorprendieron ante el tono relajado del rubio, pese al lugar en el cual se encontraba. Mientras eso sucedía, Merlin parecía escribir algo. Un lento calor subió a las mejillas de Sakura. Pequeña ave. ¿Qué término tan extraño? Provocó un parpadeo sobresaltado del heredero y una burla de Zouken. Afortunadamente, esta última incluso ahora estaba disfrutando de su éxito y no habló de inmediato. Solo sonrió con esa espantosa mueca suya mientras luchaba por levantarse con las piernas desvencijadas. Sakura no fue lo suficientemente tonta como para caer en el acto, incluso cuando se atrevió a interponerse sobre el recién llegado. Ante lo leído, varios se molestaron al oír los pensamientos del viejo. Su nombre es irrelevante, Servant. Las palabras eran una carcajada áspera. Ella es tu maestra y tú, no estaba hablando contigo, viejo pedo. Vaya, eran las palabras de Q las cuales podían ser de todos los presentes. Saber nunca lo miró. Ni siquiera se giró. Él solo se calló. Con un único y elegante movimiento, se quitó la enorme espada de los hombros y se la arrojó a Zouken como si fuera un frisbee. Para su crédito, el anciano se echó hacia atrás con un estremecimiento y logró agacharse para evitar perder la cabeza. Incluso entonces, la gran hoja cortó un poco de piel de su cuero cabelludo cuando se estrelló contra la piedra sobre su cabeza. El anciano dio un respingo y esa falsa sonrisa se le escapó de la boca como un pudín rancio. Había desaparecido el acto de bondad que él perpetuaba, en su lugar ella vislumbró a la miserable criatura dentro, la delgada piel se extendía sobre su cráneo mientras gruñía. Vaya forma peculiar de usar su arma, decía Artoria al ver cómo este arrojó su espada como si nada, dejándose desarmado. ¿Te atreves a golpearme? Siseó, frotándose el cráneo destrozado. Conoce tu lugar, sirviente. Ante lo leído, Rider solo podía sonreír, pero se sentía mal ya que por su culpa Sakura estaba sufriendo más. Ese único ojo pulsó, Sakura no pudo pensar en otra palabra para describirlo, y un puño invisible derribó a Zouken una vez más. Por el contrario, la horrible criatura disfrazada de humano recibió el golpe sin inmutarse. Los hombros arrugados temblaron, pero no se rompieron. Doblado, pero no se inclinó. Él solo soltó una risa ahogada. ¿Acaso un golpe de presión de aire?, decía Jean, y acaso la fuera de saber era tan potente para hacer eso. No pareces entender la situación. Ante eso, Saber finalmente se dignó mirarlo a los ojos. Entiendo que si una palabra más sale de tu boca, tonta, te voy a matar. Debería de hacerlo de una vez, murmuró la Rider. Si Naruto podía a Caps recibe y de una vez sería lo mejor. Va. Amenazas vacías. Parece que mi amada nieta fue realmente afortunada de convocarte después de todo. Sin importarle su peligro, Zouken se rió mientras el estoico Saber continuaba fulminándolo con la mirada. Puedes ser fuerte, pero tus emociones gobiernan cada fibra de tu ser. Te hacen débil. Ese ojo azul resplandeciente se cerró. 1000 cortes. ¿Qué? Matou nunca vio la hoja salir de su funda hasta que su cuerpo anfitrión colapsó en una pila de gusanos. Tal vez eso estaba destinado a matarlo. Tal vez no. Independientemente del hecho, envió al abuelo a una rabia absoluta. Sakura todavía no entendía del todo cómo un montón de gusanos en descomposición podía transmitir el habla humana. Francamente, le disgustaba, pero esa masa tibia aún se las arreglaba para aullarles.
Ante lo leído todos vieron con sorpresa la técnica usada a oír el rubio y lo que resultó ser el abuelo de Sakura. ¿Acaso él era eso? Decía asqueada la hija de Kiritsugu ante lo que era el viejo. TCH. Mocoso descarado. La pila rugió, sus palabras un chillido. Esto no me matará. Vaya, es como dicen, mala planta nunca muere, decía Atlanta al ver que el viejo seguía de alguna forma vivo. No. Saber admitió libremente. Pero te humillará hasta que descubra que eres. Ahora quédate quieto. Sacando una segunda hoja del éter, esta envuelta en vendas, el rubio levantó un brazo como si fuera a arrojarla también. Gruñendo, la miserable pila de gusanos se deslizó hacia la oscuridad con un gruñido. Saber no bajó el brazo hasta que el espantoso sonido de su paso finalmente se desvaneció en la distancia. Fue suficiente para estimular a Sakura a hablar de nuevo. Cualquiera que estuviera dispuesto a convertirse tan fácilmente en enemigo del viejo gusano valía la pena en su consideración. Aún así dudó, aunque solo fuera un poco, porque sabía que habría un ajuste de cuentas para esto. Zouken no era de los que dejaban un desaire sin castigo. ¿Intentaría lastimarla con Shinji, o peor, acaso él lo selló? Decía perpleja Rin ante lo hecho por el serván de Sakura. Sí, tal parece que tiene una forma de hacerlo, decía el archer. Naruto hizo todo para que sea visto de una forma fácil, demasiado. Sin duda tiene un amplio arsenal, rica Merlin al ver la habilidad del arma del rubio. No tenías que hacer eso. Murmuró, casi para sí misma, estremeciéndose ante lo que sabía que vendría. Ante lo dicho Shirou simplemente negó, era imposible no querer hacer algo, él tenía claro su próximo objetivo, hablaría con Sakura y la ayudaría. Estaba pasando por lo mismo. Tardíamente se dio cuenta de que su servant todavía estaba esperando una respuesta de ella. Esto no fue todo. Mi nombre es Sakura. Se las arregló vacilante. Sakura Matou. Una chispa de emoción cruzó por su rostro. Ante o visto varios se preguntaban el porqué del semblante del rubio mayor. ¿Sakura, dices? Una pequeña sonrisa arrancó de las comisuras de su boca y con un susurro de tela, el rubio devolvió la hoja que le quedaba a su vaina que descansaba entre sus hombros. Sin decir palabra, se dejó caer en cuclillas ante ella. Ante tal proximidad, la chica de cabello púrpura casi se estremeció, pero él no hizo ningún movimiento para atacar. Tampoco intentó agarrarle la cara. Esa vaga curiosidad se había convertido ahora en genuino interés. Alegría atenuada por una sonrisa que parecía casi familiar de alguna manera. Pero eso era absurdo. Ella nunca había visto a este hombre antes. Conocía una Sakura una vez. Reflexionó con nostalgia. Qué irónico que haya sido convocado por alguien con el mismo nombre. Parece que el Grial tiene sentido del humor. Demasiado, decía Archer. Parecía que el Grial disfrutaba de causar caos siempre de alguna forma. Tal vez ese era el nombre de la rosada, decía Rider al recordar a la chica que al parecer estaba enamorada del chico que Naruto mató. Eso podrá ser cierto, decía Siegfried, sin duda sería difícil para el rubio olvidar a alguien que afectó su vida. Su mano se posó en su cabeza en una suave palmadita e increíblemente, Sakura sintió que sus temblores cesaron. No, se dio cuenta, no solo cesaron, se sintió revitalizada. Como si alguien le hubiera dado el valor de prana de una semana. La neblina persistente que se había aferrado a las esquinas de su visión durante la mayor parte de una semana ahora. Desconcertada por este repentino aumento de vitalidad, ella lo rechazó, pero esa sonrisa preocupada no se desvaneció. Cuando su mano se apartó, ella juró que vio una marca de algún tipo grabada en su palma. Cuando parpadeó, ya no estaba. Seguramente había estado imaginando cosas. Oh, vamos, subversión. Saber puede curar, decía Ilya. ¿Acaso había algo que Naruto no podía hacer? Nunca hubiese imaginado a un saber con habilidades mágicas, decía Rider. ¿Acaso Naruto tenía demasiadas habilidades? Ahora entendía por qué Berserker se quejaba mucho de la clase que le tocó. Bueno, entonces puedes llamarme Naruto, declaró el siervo. O saber. Lo que quieras. Parece un trato justo. ¿Y ahora qué? Ella habló en el silencio. Vaya silencio incómodo, decía Merlin al ver al dúo Master Servant. Saber pareció considerar eso por un largo momento, tocándose la barbilla. Ahora, no me gusta mucho el honor en estos días, pero me llamaste y respondí. Supongo que eso debería significar algo. Sakura no esperaba que se arrodillara. Ante lo visto, tanto Saber y Shirou se miraron. Eso era demasiado familiar para ellos. Saber hizo exactamente eso, invocando esa espada masiva de antes en su mano. Una vez más, lo llevó hasta el suelo. Pero no para atacar. Ni para defender. Un gesto la hundió en la piedra, pero su mirada nunca se apartó de la de ella.
Incluso cuando el acero manchado se plantó entre ellos, él se arrodilló. Incluso mientras ella se ponía de pie con cautela, él permaneció inmóvil como una piedra. Tienes mi lealtad, sea lo que sea que valga. Te mantendré a salvo. Su siervo juró. Lo juro. Ante la escena varios se alegrarían. Sin duda Sakura estaba en buenas manos al tener a Naruto como su servant. A pesar de sus mejores esfuerzos, la chica Matou sintió temblar su labio inferior. No. Sin lágrimas. Ella se negó a llorar más. Ante lo visto tanto Shirou y Rin, mientras la miraban se preguntaban qué cosas tan horribles pasó Sakura. No lo hagas. No puedes protegerme. Las palabras sonaron muertas, incluso para sus propios oídos. No trates de salvarme, Saber. Nadie puede. Ante lo dicho Rider se avergonzó, tal vez si ella no hubiera respondido al llamado Sakura tendría un mejor futuro. Su cabeza se levantó de golpe, ese ojo solitario ardió en su alma, y por un momento, solo un momento, ella creyó que podía. Su mirada lo decía todo. Iría al infierno y regresaría por ella. Una sonrisa perdida bailó en su rostro lleno de cicatrices, pero no se movió de donde estaba arrodillado. A pesar del miedo que atenazaba su corazón como un tornillo de hierro, Sakura casi se rió con un miedo incoherente. ¿Estaba tratando de actuar como un caballero? ¿Jurándole su lealtad como si fuera una dama de algún tipo? Ella no era tal cosa. Se sentía indigna de tanta dedicación cuando en verdad una parte de ella no deseaba nada más que tirar todo por la borda. ¿Qué había hecho ella para merecer una lealtad así? Ante lo leído Shirou se avergonzó, tan mal le ataba Sakura y él nunca la vio. Akado estaba tan enfocado en su sueño que nunca vio que quien más necesitaba su ayuda estaba al lado, esto le avergonzó. Ella no debería ser emocional. Sin embargo, algo en sus palabras, su sonrisa, le recordó a Senpai. Eso solo lo empeoró. Mucho peor. Ante lo dicho Shirou se avergonzó. Ojalá hubiera sido más como saber y ayudar a Sakura, ¿acaso ella lo tenía en tan alta estima para comparar a otros con él? No puedes. Ella repitió las palabras aturdida, tanto para él como para ella misma. No lo hagas. No valgo la pena, no soy, oh. La mano de Saber descendió en un golpe despiadado contra su cabello, provocando un grito de sorpresa de la chica. La escena los sorprendió por lo hecho por Saber, en especial a Rider, Rin y Shirou al ver cómo Naruto golpeó a su máster. ¿Por qué hizo eso? Decía Rin molesta al ver cómo el Servant atacó a su máster. Tranquila máster y tú también chico, mejor continúa Rider decía Archer él sabía por qué Naruto hizo lo que hizo. No ardió tanto como sobresaltó, pero cumplió su propósito a pesar de todo. ¿Por qué me pegaste? Ella gimió, frotándose la frente. ¿Por qué estás diciendo estupideces? Eso no tiene sentido decía Saber, no sabía qué opinar de este Naruto a veces hacía algo que ella haría luego salía con cosas como estas. Para su leve consternación, Saber se burló de ella y agarró su espada. En un solo movimiento fluido se puso de pie, proyectándola en su sombra. Dioses. Realmente era alto, ¿no? Incluso sobre sus rodillas hace un momento la había empequeñecido fácilmente, pero ahora, era como mirar a un gigante. Cuando un brazo blindado solitario se estiró hacia ella, con los dedos abiertos, Sakura casi se estremeció. A pesar de su juramento anterior, esa sonrisa áspera aún no había vacilado. Por un momento, ella vislumbró un extraño indicio de esperanza en esa sonrisa, como si él acabara de recordar algo. Alguien. Mírame, Master. Saber exigió de repente. Algo en ella se encogió, encogiéndose ante la repentina fuerza de su voz. Yo, no quiero. Vamos Sakura hazlo rogaba Rin, Naruto podía ayudarla. El primer instinto de Sakura fue negarse. Así que volvió la cabeza y trató de deslizarse hacia atrás. Naruto no aceptaría nada de eso. Una mano se deslizó bajo su barbilla con la rapidez que se le antojaba, y con delicadeza pero con firmeza le devolvió la cara a la de él. Obligándola a mirarlo a pesar de su miedo, a pesar de su vacilación, a pesar de todo el autodesprecio que Zouken había inculcado en ella. La mirada de Saber, su misma voz, quemó todo eso por un breve momento, dejando sus emociones desnudas ante su mirada salvaje y ardiente. Solo un momento. Un segundo. Una astilla en el tiempo. Mírame. Ella cumplió. Ella no tenía elección. Incluso cuando sus palabras sacudieron la piedra bajo sus pies. Incluso cuando él casi la ensordeció. Estaba desnuda frente a esa mirada, impotente pero para mirar en ese orbe azul solitario. No, se dio cuenta con un sobresalto. Ya no era azul. O incluso rojo, pero dorado. Ámbar.
Esa extraña pupila en forma de cruz vio a través de ella. Vio todos sus pecados, toda su degradación, todo lo que Shinji y Zouken le habían hecho. Todo, incluso mientras ella intentaba esconderse. Maldición, Shinji, también decía Shirogane, también habías estado haciendo eso con Sakura. Esto le enfadaba. Ante lo dicho, Rin ya estaba planeando algo que no le gustaría a Shinji. Al ver al dúo de magos Rider solo podía verlos y rezar porque estos puedan hacer algo como Naruto para ayudar a su máster. Increíblemente, se arrugó en una sonrisa. Escucha. Respondí a tu llamada porque querías que alguien te ayudara. Él le dio una ligera sacudida para darle énfasis, lo suficiente para que volviera a sus sentidos. Ayúdame, dijiste. Sálvame, dijiste. Esa fue tu voz que escuché. Me llamaste. Ahora escucha aquí. Sé que esa cosa te está atacando. Esa persona. Sus labios fruncidos como si hubiera chupado un limón. Ese, gusano. No sé cómo matarlo. Todavía no. Pero lo haré. Vas a ganar esta guerra. Vas a cumplir tu deseo. Y luego tú y yo vamos a tener una charla. ¿Entendido? Ojalá eso funcione, decía Archer. Ojalá todo esto tenga un final diferente. ¿Lo entiendes? Muda, solo pudo manejar un tímido asentimiento cuando Saber la soltó y dio un paso atrás. Sakura casi esperaba otro estallido de él. Otro grito, o algo así. Nunca llegó. En cambio, toda esa ira y preocupación ardientes se escurrieron de su rostro con bigotes como un colador roto. Esa mano áspera descendió de nuevo, suavemente, casi con cariño, acariciando su cabeza. Una mirada de doloroso anhelo brilló en su rostro, pero cualquier emoción que Saber sintiera nunca fue expresada, no aquí, no en esta cripta. Ante la imagen del rubio valioso no podían negar que el rubio con su apariencia parecía como un padre apoyando a su hija. Bueno. Él sonrió, revolviendo su cabello. Dije que te ayudaría. Y lo haré. Su sonrisa hirió su corazón. Aunque me mate. Una vez más, Naruto le ofreció su mano. Tómalo, niña. Él la instó. Deja que te ayude. Ante lo dicho por el rubio todos esperaban que la chica lo hiciera. Espontáneamente, la mano derecha de Sakura se movió a su lado. Ella no debe. Vamos Sakura, hazlo, por favor hazlo por ti, rogaba el Emilia ante una de las personas más importantes para él. Que me ofrecieran esperanza nuevamente después de tantos años fue más que simplemente sorprendente. Fue doloroso. Como un sol entrando en una habitación oscura que nunca había visto la luz del día. Estaba muy lejos de Senpai y su dichosa y adorable ignorancia de su situación. Aquí había alguien que en realidad Sakura recordaba muy bien el destino de la última persona que había tratado de ayudarla. El tiempo no había hecho nada para apagar ese recuerdo y las heridas que había dejado en su corazón. Tío Carilla. Él había muerto justo enfrente de ella. El abuelo le había dado de comer a los gusanos esa noche y se reía. Ese fue el precio de su desafío. Ante lo dicho, varios se apenaron por la mala vida que tuvo la chica, sin duda podían ver el por qué ella estaba tan rota y dudaba de todo. No puede ser, decir Rin, ese fue el destino de Carilla. Ante lo dicho, tanto Shirou, Saber y Archer miraron con sorpresa a la Tosaka. ¿Acaso ella conocía a este tipo? Seguramente Saber encontraría tal destino, Servant o no. No importaba lo fuerte que fuera. Todos los que se atrevieron a oponerse a Zouken o Shinji, desaparecieron, de una forma u otra. No todo puede cambiar, decía Shirou, siempre podían las cosas cambiar para bien. Era simplemente la forma de las cosas. No tienes que hacer nada más. La voz de Naruto atravesó la neblina oscura que descendía sobre sus pensamientos, más afilada que cualquier espada. Solo toma mi mano. Esos pensamientos eran una locura, pero el trauma de Sakura era profundo y el instinto no era algo tan fácil de sacrificar, sin importar cuánto deseara lo contrario. Su cuerpo se bloqueó, su mano se cerró en un puño incluso cuando pensó en levantarlo. Sería una tonta si confiara en su servant, mucho menos tomar su mano. El abuelo era eterno. El abuelo era absoluto. Nada podría matarlo. Ni siquiera un guerrero del Grial, o eso se dijo a sí misma. Y sin embargo. Ante lo dicho, Shirou miraba la pantalla con esperanza de que Sakura acepte la ayuda de Naruto por primera vez en años. La voz de una niña gritó en lo profundo de su corazón, pidiendo a gritos que alguien, cualquiera, escuchara su desesperada súplica. Tener a alguien que realmente le ofreciera esa salvación, uno que tuviera la fuerza para respaldarla. Era casi demasiado para soportar. Pensó en Senpai de nuevo. Pero a pesar de sus sentimientos hacia ellos, a pesar de la esperanza de que algún día se realizarían, esa parte fría y tranquila de ella asomó la cabeza.
No puede ayudarte, volvió a sisear la voz. Tú lo sabes. Lo amas, pero sabes que él no puede. Ella hizo. Shirou nunca podría enfrentarse al abuelo. Le dolía solo admitirlo, pero allí estaba. Ante lo dicho, Shirou se avergonzó por su debilidad. Era cierto, no tenía la fuerza de saber, pero sintió un ánimo en su hombro. No te preocupes, Shirou, si es lo que quieres te ayudaré sin dudar, decía saber. Esa chica necesitaba ayuda y si su máster estaba decidido ella lo apoyaría en todo lo que podría. Gracias, saber, decía el Emilia a su servant. No te olvides de mi Archer, decía Lactosaka al Emilia, el cual la miró ante lo dicho. Bueno, ya lo dijo mi máster, supongo que no tengo de otra, decía Archer, por lo menos esta versión suya ya no era un ciego. Ojalá poder ayudarles, decía la santa, ya que, por lo visto, ellos no estaban en su guerra y sería prácticamente imposible ir con ellos. Lo mismo era con Siegfried y Atlanta, esto era algo molesto para ellos no poder ayudar a alguien que necesitaba dicho apoyo. Las lágrimas se hincharon en sus ojos. No me lo merezco. Sí, esa cara curtida se arrugó en una sonrisa. Lo haces. Al final, para bien o para mal, Sakura tomó su mano de mala gana. Ante lo dicho, Shirou miraba feliz la pantalla. Solo espera, Sakura, te ayudaremos, decía el joven Emilia. Agradecía que Naruto la ayudase. Una vez todo terminase, él haría lo suyo y ayudaría a Sakura. Allí, en ese momento crucial, el mundo de la pobre niña comenzó a cambiar gradualmente. Era solo una pieza en el rompecabezas. Un pequeño fragmento, una pequeña parte del gran todo. Sin embargo, la cambió. Algunos podrían decir que el mundo ardió debido a esa mano gentil. Que los eventos que siguieron podrían rastrearse aquí, hasta este mismo momento. Algunos dirían lo contrario. Dirían que el mundo se salvó gracias a esa mano, esa tranquila esperanza que asoma en la oscuridad. Quizás fue la sombra la que asoló el mundo. Tal vez fue el propio Grial. Quizás fue el Rey Dorado. Los cuentos variarían en los días siguientes, sonoros y numerosos, una verdadera tormenta de graznidos cruzados en el viento. ¿Quién puede decir qué final vendría de esto? Independientemente, Sakura nunca volvería a ser la misma. Tras lo leído, Rider miró al resto del grupo. «Eos es todo por el primer capítulo. ¿A quién le gustaría leer?», decía la Gorgona, aunque ya tenía una idea de quién sería. «Yo lo haré, Rider», decía el joven Emilia a la servant griega. Tras tomar el libro, el hijo de Kiritsugu estaba decidido a descubrir más y poder mejorar. Fin del capítulo.